¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de miércoles en una nueva emisión de La UNAM Responde desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM para seguir abordando todos esos temas que nos tocan como individuos, como universitarios en el día a día, pero también para reflexionar en torno a aquellos que representan retos importantes, como sucede, por ejemplo, con la inteligencia artificial, de lo que hablaremos en el marco del 475 aniversario de la fundación de nuestra universidad, como ha sucedido durante los últimos miércoles aquí en este espacio informativo. Además, los invitamos a conmemorar el Día del Niño y de la Niña en el Museo de las Ciencias Universum. Escucharemos también a Jacobo Dayan hablar sobre las omisiones y las responsabilidades en esta crisis de desapariciones. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. La inteligencia artificial no es solamente una herramienta, es un campo que transforma la enseñanza, la investigación y, bueno, en pocas palabras, nuestra forma de ser y estar. Bajo esta premisa, la UNAM se propone como una guía para el entendimiento, el desarrollo y también para pensar los alcances de la IA en la vida cotidiana de los universitarios en muy diferentes ámbitos. Esto a través de la creación de un consejo coordinador del que platicaremos el día de hoy a propósito del 475 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y para ello damos la bienvenida al maestro Pablo Pruneda Gros, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y además es responsable o co-coordinador de Lidia. ¿Cómo estás, Pablo? Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Qué gusto estar aquí de nuevo. De nuevo, estábamos acordándonos que hablamos hace algunos años de lo que era el chat GPT y las cosas han cambiado radicalmente. Así es que hoy la pregunta para iniciar puede ser un poquito más compleja. ¿Por qué tenemos que estar hablando hoy de inteligencia artificial en el entorno universitario, Pablo? Es una gran pregunta, porque ya esa pregunta nos la veníamos haciendo desde hace ya varios años, pero hoy los modelos de inteligencia artificial han alcanzado tal nivel, no solo de sofisticación y de capacidad, sino de compenetración. Se hablaba de más de 800 millones de seres humanos accediendo a redes sociales, etcétera, y de usuarios de este tipo de modelos como el ChatGPT, el Gemini y todas sus versiones en las diferentes empresas líderes en el tema. Y pues hoy en realidad de lo que tenemos que hablar es del compromiso enorme que una universidad con vocación pública como la nuestra tiene frente a su alumnado, frente a su profesorado, frente a sus investigadores, frente a todas las diferentes áreas de difusión cultural, por ejemplo, de investigación científica, de humanidades, donde el dilema del uso de la tecnología y del desarrollo de la tecnología nos obliga a establecer criterios generales para poder encauzar esto a partir de marcos éticos sólidos, de entendimiento de la tecnología y de objetivos muy claros de hacia dónde dirigir los esfuerzos de una universidad que a sus 475 años tiene el enorme reto de replantearse, pues llamémoslo así, el nuevo modelo educativo. La tecnología viene a transformar la manera en la que aprendemos, la manera en la que enseñamos, la manera en la que investigamos, pero también la manera en la que vivimos, la manera en la que nos desarrollamos profesionalmente. Entonces, para todas las profesiones, hace 3 años hablábamos de profesiones muy limitadas, los que se dedicaban a trabajos rutinarios y sin poco valor agregado. Hoy cualquier actividad humana se va a transformar, si no es que a extinguir, pero sí, por lo menos a transformar a partir del uso de la inteligencia artificial. Y entonces tenemos que pensar muy bien qué está pasando en el mundo, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para que la universidad replantee y haga los ajustes adecuados, pues para darle cumplir la promesa que les hacemos a nuestros estudiantes. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer cuando es un tema que además está, no sé si decir en surgimiento porque es muy reciente, pero además día con día avanza a pasos acelerados en distintos ámbitos, desde la forma en la que creamos, en la que consumimos, en la que esto impacta a su vez en nuestros comportamientos? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería, digamos, como una especie de ABC de dónde comenzar a pensar desde la universidad este tema, Pablo? Mira, el primer punto, el que yo destacaría como más importante, tiene que ver con la preocupación institucional. O sea, el rector hace unos días publicó en la Gaceta un acuerdo en el que crea un consejo coordinador de inteligencia artificial, donde aterriza su principal eje de acción, y yo creo que el más trascendente en su rectorado, que significa tener un mecanismo articulador que pueda primero definir y voltear y articular
a ver todo lo que hace la UNAM en inteligencia artificial, porque sí, decías tú, una tecnología reciente para ciertos ojos. Los expertos en inteligencia artificial llevan trabajando en esto desde 1956. O sea, no es nada nueva. Gracias. No es reciente, pero ha evolucionado muchísimo. Lo que entonces se hablaba como inteligencia artificial, pues no es lo que hoy estamos viendo. Desde entonces se prometían cosas, pero no se cumplían. Hoy muchas de esas promesas que se hacían por los expertos ya se están cumpliendo. ¿Qué es hoy esa inteligencia artificial? Hoy es un sistema de redes neuronales profundas, muy sofisticado, que emula la arquitectura del cerebro para efectos de generar procesos cada vez más complejos, cada vez más poderosos y más asertivos. En este proceso de ChatGPT de hace 3 años al día de hoy, tenemos capacidades agénticas que permiten a estos modelos cumplir objetivos específicos, buscar en Internet, generar conclusiones a las que no se había llegado, a las que tú no habías llegado, incidir, por ejemplo, en el trabajo de los laboratorios. Hoy se habla de los self-driving labs, los laboratorios que funcionan solitos a partir de gemelos digitales que replican los procesos de laboratorio digitalmente y que permiten imaginar reducción de tiempos de laboratorio muy importantes. Entonces, para la investigación es una herramienta preciosa porque nos permite imaginar que en una universidad como la nuestra, donde se realiza investigación de altísimo nivel, la incorporación de estos modelos permite imaginar resultados extraordinarios y muy prometedores en la medicina, ¿no? en la justicia y en las democracias, en el medio ambiente. O sea, estas herramientas permiten imaginar resolver problemas trascendentes para la humanidad, y la universidad lo que tiene que hacer es asumir ese compromiso para dar también nuestra aportación a la visión mexicana y latinoamericana de nuestras necesidades. El aspecto cultural es fundamental, que no se contemplan en modelos creados en otros países y bajo otras lógicas. Para allá iba, justamente, ¿en qué camino se encuentra nuestra universidad dentro de esta gran fotografía que es el uso de la inteligencia artificial, considerando, por supuesto, el desarrollo avanzado en países como Japón, Estados Unidos, no sé, y en donde nos encontramos, no solamente en México, sino nuestra universidad en este sentido de entender quizás dónde estamos para saber a dónde podemos llegar? Sí, fíjate que ese es, creo que, el mayor mérito de este Consejo Coordinador. O sea, la universidad ha ejercido trabajos en diferentes áreas en materia de inteligencia artificial de alto liderazgo, pero son los trabajos individuales de las diferentes áreas del conocimiento que están tomando la herramienta. Y no solamente son los expertos en computación, que vaya que han hecho trabajos y desarrollos muy destacados. Te pongo el caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde hicimos una línea de investigación hace 6 años para hablar de la incidencia de la inteligencia artificial en el derecho, porque esta tecnología nos reta a todas y a todos, a todas las áreas del conocimiento. Entonces, la UNAM tiene, en materia jurídica, es un referente nacional. Y es, así como está este referente, el que puedo hablar porque formo parte de ese esfuerzo, puedo decirte que en todas las diferentes áreas del conocimiento la UNAM tiene algo que presumir y que aportarle a México y al mundo. Entonces, tener un consejo que articule todos esos esfuerzos, que los visibilice, que los articule, que les genere sinergias favorables, que establezca lineamientos generales para poder dar sentido a todo este esfuerzo acumulado, creo que es el primer paso para contestar a tu pregunta de cómo empezar a enfrentar este enorme reto de las nuevas tecnologías desde la perspectiva de una universidad como la nuestra. ¿Cómo este consejo puede, digamos, dar estos lineamientos considerando la multidisciplina que tiene en nuestra universidad? Lo pienso, lo hablas desde el punto de vista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo pienso mucho en temas de salud mental, pero por supuesto desde las tesis, desde el trabajo de titulación en cualquier ámbito que tiene que ver ahí con otros temas de, no sé, derecho de autor. Es que justo... no acabamos. No acabamos nunca, pero mira, justamente la conformación del Consejo tiene una integración de miembros de altísimo nivel, los coordinadores de las humanidades, de la investigación científica, de la difusión cultural, la Secretaría de Desarrollo Institucional como entidad articuladora o como entidad representante de la Rectoría en la participación del rector en este consejo. Tenemos representaciones de las direcciones
y facultades de la universidad, tenemos a la Abogacía General, en fin, es un órgano que está compuesto, la DGTIC principalmente, que es una entidad muy importante para hablar de estos temas, el órgano garante, en fin, son 12 integrantes que están involucrados en la dirección de inteligencia artificial de la universidad. Entonces, con la visión interdisciplinaria de la que tú hablas, que es necesaria para poder abordar este tema ya rebasa a los que entienden una parte de la evolución de la tecnología, los que participaron de esa parte de la tecnología. Hoy los desarrolladores de los últimos modelos se han encontrado frente al dilema de tener que reconocer que ni ellos mismos pueden explicar cómo es que su modelo logra llegar a ciertas cosas. O sea, hay modelos que fueron entrenados en un idioma y que de pronto empezaron a contestar en un idioma para el que no fueron entrenados. Y son de las capacidades emergentes que se han documentado recientemente que pues obligan a todos a repensar los alcances de una tecnología donde los desarrolladores la generan, pero no saben cómo es que logra lo que logra. ¿Esto es motivo para una prohibición, una limitante, una restricción de uso de la inteligencia artificial, Pues, por ejemplo, Pablo? Ese es el gran dilema para el derecho. En Europa se enfocaron no a la prohibición, salvo de ciertos modelos de alto riesgo o riesgo inadmisible, digamos, así los califica la ley de Europa, pero en los sistemas que calificaron de alto riesgo le metieron una regulación tan específica y tan estricta, con multas y sanciones enormes, que lo que hicieron fue detener el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, Europa se fue rezagando en el desarrollo de los modelos a partir de una restricción y unas reglas muy restrictivas. Tienes el modelo estadounidense, que empezó con Biden a buscar un mecanismo regulatorio y que con el presidente Trump se libera, se da un viraje severo y hoy la perspectiva regulatoria desde el gobierno federal estadounidense es no regular. La desregulación para generar el máximo desarrollo de la tecnología, porque esta tecnología tiene implicaciones de liderazgo geopolítico mundial. Entonces, cuando quieres ser el líder del mundo, lo que quieres es que tu tecnología avance. Y no está considerando los enormes riesgos que tiene un desarrollo sin cortapisas, sin limitaciones, ¿no? En este sentido de los extremos, por supuesto, de prohibir, pero del otro lado, el dar todas las libertades mientras no haya, digamos, riesgos mayores, ¿en qué punto estás, Pablo? Mira, yo creo que hay varias posiciones y estamos aprendiendo de todas. México todavía no tiene regulación en inteligencia artificial. Hay unas leyes, la Ley Federal del Trabajo y de Propiedad Intelectual, de Ley Federal de Derechos de Autor, que están siendo, ya fueron motivo de una reforma, pero todavía no se publica por parte de la presidenta. Sería nuestra primera expresión de regulación en materia federal. Como leyes generales, México no tiene regulación. Mi postura es más cercana, por ejemplo, a la propuesta de Japón. Japón decidió regular la inteligencia artificial a partir de principios éticos no vinculantes, como lineamientos, donde entonces las empresas que desarrollan y los usuarios se rigen esos lineamientos y las que se separan de esos lineamientos no van a recibir una sanción económica, pero sí un reproche moral. Okay. Que ese reproche puede ser el que quizá hoy funcione mejor, los incentivos que llevan a una empresa a desarrollar un modelo de tal manera y a no desarrollarlo de otra, es a través de incentivos que el mercado puede estimular si se cumplen o reprobar si no se cumplen. Y esa puede ser la salida, porque el problema de tratar de regular con demasiada exactitud y rigidez es que la evolución de la tecnología vuelve obsoletas todas estas reglas. Claro. Entonces estamos aprendiendo en el camino y nadie puede decirte que tiene resuelto el dilema, se está resolviendo, pero el problema es que la tecnología sigue avanzando y entonces es un dilema donde tú vas a la saga del desarrollo tecnológico y tus posibilidades de incidir desde la perspectiva regulatoria legal pues son limitadas. Y en este camino de aprendizaje, y además de aprendizaje en construcción, estando en una universidad como la nuestra, con una comunidad tan extensa de estudiantes que se renuevan en el día a día, ellos ya traen otro chip, otros intereses, otros conocimientos, ¿cómo promover, digamos, todo este uso y toda esta realidad que a ellos les toca de manera responsable, de manera articulada, que es lo que se propone este Consejo, Pablo? Bueno, a ver, estamos en la celebración de nuestros 475 años.
Una de las partes fundamentales de las jornadas que se están realizando tiene que ver con inteligencia artificial. Y lo que queremos es aprovechar estas jornadas para discutir justamente, invitar no solo a los expertos y a las expertas mexicanas, sino a las diferentes visiones que hay en el mundo sobre este tema en concreto, el que acabas de poner sobre la mesa, que es qué debe hacer una universidad o la universidad, ¿no? como entidad educativa superior, ¿no? Para responderle a las necesidades de su alumnado, de sus investigadoras, de sus maestros. Ese debate lo tenemos que hacer en un foro del nivel de nuestros 475 años para replantear con el respaldo del antecedente de 475 años el dilema y tratar de encontrar caminos de orientación a la universidad para dirigirse hacia este nuevo modelo educativo. Tenemos necesariamente que hablar del replanteamiento de las maneras en las que educamos a nuestros jóvenes, de las maneras en las que nuestros jóvenes reciben la educación y la procesan y se preparan para su futuro profesional. Tenemos que hablar de la disrupción laboral, que decíamos, que no podemos ocultar y cerrar los ojos a algo que se va a venir, que ya empezamos a ver las primeras expresiones y que no va a parar y que no se va a parar con prohibiciones. O sea, lo peor que podemos hacer es pensar que el derecho puede resolver la pérdida de empleos de cierto sector a partir de la prohibición del uso de inteligencia artificial para ese sector. Porque lo que va a pasar es que vamos a ahuyentar a los que desarrollen ese tipo de actividades para irse a otros lugares donde no está prohibido. Podemos estar de un lado, del otro, a favor, en contra y tener como este tipo de argumentos, pero dijiste algo muy importante y con eso me gustaría cerrar, que tiene que ver con la importancia de hablar de este tema en el entorno universitario y en todos los ámbitos, Pablo. Sí, y la universidad tiene una responsabilidad como, a partir de su vocación pública, tiene una responsabilidad de orientar pues al país, al alumnado, al gobierno, a todos desde la perspectiva universitaria y académica, a partir de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación. Tenemos que encontrar mecanismos para establecer criterios que orienten, que permitan servir de ejemplo pues, para la propia universidad, pero para las demás instituciones de educación superior, para los gobiernos, en fin. Tenemos que asumir la responsabilidad que significa tener la universidad que tenemos, formar parte de la universidad que formamos, ante un momento y una crisis como la que se podría venir si cerramos los ojos y seguimos avanzando como siempre y dejamos que un día nos arrolle el tren. Claro, si queremos cumplir otros 475 años siendo pioneros, punta de lanza en muchísimas áreas, como ya los mencionaba, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, hay que voltear a ver eso que está sucediendo y que se está formando aquí y ahora. Un reto importante para ustedes en este consejo y para la universidad en todos los sentidos. Pablo Pruneda, co-coordinador de la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial, el líder del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, tenemos que hablar antes de que pasen otros 3 años y las cosas y los escenarios cambien radicalmente. Con mucho gusto, cuentas conmigo. Gracias Pablo. Bienvenido siempre. Y bueno, ahora cambiamos de tema porque bueno, sabemos que abril termina con la celebración del Día del Niño y de la Niña y bueno, si ustedes no saben cómo consentir a los más pequeños de la casa, les recomendamos consultar el programa completo del Museo de las Ciencias Universum, que tiene el plan perfecto con talleres, visitas guiadas y demostraciones que inician en punto de las 11 de la mañana con una aventura científica y que continúa a lo largo de todo el día con actividades relacionadas con la biología, la paleontología, la evolución, las matemáticas, la astronomía o la química. Para conocer los detalles de cada actividad, horarios y costos, pueden visitar el sitio de Universum o también estar muy al pendiente de las redes sociales de este espacio que nos permite aprender jugando con ciencia. Esta tarde Jacobo Dayan habla fuerte y claro sobre las responsabilidades y también sobre las omisiones por parte del Estado y de los gobiernos en la atención, esclarecimiento y prevención de la crisis de desapariciones en nuestro país. ¿Qué tal? El gobierno, la presidenta, sigue negando el brutal fenómeno de las desapariciones en México, diciendo que que el Estado no está rebasado, el gobierno no está rebasado, que se tiene bajo control, que ya se están tomando las medidas, cuando lo único que ha hecho es anunciar leyes,
anunciar coordinación, creación de mecanismos, pero nada que apunte a la identificación forense, a detener las desapariciones, a acabar con la impunidad, a mejorar la búsqueda en vida. Y al mismo tiempo que sigue esta negativa, hemos escuchado en días recientes pues ya no sé, dantescos, es difícil ponerle nombre, dantescos hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, que el gobierno sigue afirmando que se trataba solamente de un centro de adiestramiento, así con ese eufemismo, cuando se han encontrado ya cientos de restos óseos, de fragmentos óseos, incluso algunos calcinados, es decir, sí había en ese lugar incineración de cuerpos. También nos enteramos de los hallazgos macabros alrededor de la Ciudad de México, de cientos, se habla más de 1000 fragmentos óseos, y de hallazgos en otras partes del país. El trabajo lo siguen haciendo las madres buscadoras. Por cierto, colectivas que el gobierno, la presidenta, se rehúsa a reunirse con ellas. Dice que todos a través de la Secretaría de Gobernación, ella se reúne con un montón de sectores, con muchos grupos, pero con las madres buscadoras ha decidido no reunirse. Y ahora se envuelven en la bandera diciendo que no se requiere cooperación internacional. Mientras no se acaben la búsqueda del control político de la justicia, es decir, fiscalías verdaderamente independientes, y para ello requerimos mecanismos extraordinarios con acompañamiento internacional, mientras no se acaben los vínculos político-criminales, mientras no se acabe con la militarización de la seguridad pública, seguiremos escuchando esto, mientras de manera insostenible los gobiernos seguirán envolviéndose en la bandera. Lo que permanece ahí es la tragedia humanitaria. Muchas gracias. Hablemos ahora del lema y el escudo que nos dan identidad como universitarios en la cápsula de la conmemoración de TV UNAM por el 475 aniversario de nuestra casa de estudios. Se cumplen 475 años desde la aparición del primer escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siglos después, en 1921, la institución consolidó su identidad moderna con el escudo y lema que hoy acompaña a sus estudiantes en cada título. Fue entonces, en 1921, cuando el Consejo de Educación aprobó el cambio de escudo en los siguientes términos. Se resuelve que el escudo de la Universidad Nacional consistirá en un mapa de la América Latina con la leyenda "Por mi raza hablará el espíritu". Se significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Sostendrá en el escudo un águila y un cóndor apoyado, todo en una alegoría de los volcanes y el nopal azteca. El conjunto se coronó con una banda en la cual se leía Universidad Nacional de México, cintilla reformada cuando la UNAM obtuvo su autonomía en 1929. Orgullo, por supuesto, universitario y ambos símbolos que nos dan identidad. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y aparecen también en nuestras pantallas. Y gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en TV UNAM y también en nuestro máster, y la invitación a que nos encontremos mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.